Buenos días, hermanos, hermanas. Aquí adelante hay harto espacio, ahí también en el centro, para que no estén de pie. Bien, saludamos también a quienes nos ven y nos sintonizan a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de ayer tuvimos un hermoso retiro de matrimonios y la verdad que fue una jornada muy importante para todos nosotros. Lo hermoso de saber que contamos en la iglesia con una gran cantidad de matrimonios que se encuentran en las más diversas etapas de su matrimonio, del tiempo juntos, desde aquellos que están recién casados, ¿no es cierto?, aquellos que tienen entre 5 y 10 años, aquellos que tenemos más de 20 años e incluso aquellos más de 30 años. Entonces, es hermoso poder compartir en un clima donde no existe lo perfecto, sino que existe la gracia de Dios y el deseo de querer agradar a Dios con nuestro matrimonio. Así es que le agradezco públicamente, ¿no es cierto?, al ministerio y bueno, y a todas las personas, a todas las familias, todos los matrimonios que dispusieron de su tiempo para tomar esta jornada. E invitar a aquellos que no lo hicieron por distintas razones a que en el próximo encuentro que se planifique puedan hacer planes de estar ahí, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que podemos entregar, siempre hay algo que podemos corregir y siempre hay algo que podemos también nosotros recibir de parte de otros. Así es que muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. La verdad es que este es un capítulo que está enmarcado dentro de todo lo que tiene que ver con la madurez espiritual. Dijimos claramente que el proceso de la madurez espiritual es un proceso que parte con nuestro nuevo nacimiento y va a concluir en nuestra glorificación cuando el Señor ya sea nos venga a buscar o ya sea nos toque resucitar. Pero como sea, el tema de la santificación y el tema de la madurez es un proceso continuo, que no está exento de dificultades, pero también, para ser honestos, está siempre lleno de una gracia de Dios que nos permite incluso disfrutar y gozar de cada una de las cosas que van sucediendo y de las etapas que vamos viendo pasar a lo largo de nuestra vida como cristianos. Pero una parte clave o un capítulo clave es el que estamos viendo en la relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que tiene mayor relación con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos lleva al Padre, al Hijo. El Espíritu Santo es quien nos enseña la verdad. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Entonces, si nosotros como cristianos no aprendemos escrituralmente, ¿no es cierto?, a relacionarnos con el Espíritu Santo, vamos a estar cometiendo, ¿no es cierto?, una equivocación respecto a la forma de hacerlo y vamos a estar en muchos aspectos, a lo mejor consciente o inconscientemente, ofendiendo a este Espíritu Santo. Algunas veces se me ha catalogado, ¿no es cierto?, de ser una persona extremadamente escéptica, que no doy lugar a algunas manifestaciones o situaciones que son de alguna manera por las personas que las viven atribuibles al Espíritu Santo. Yo quiero decirle que lo que menos tengo es escepticismo respecto a las cosas de Dios, pero sí soy una persona que se ocupa de que cada cosa que se haga en el nombre de Dios, primero que nada, no cumpla mis requisitos, porque es lo menos importante. Segundo, que no cumpla los requisitos de quien lo está viviendo. Lo más importante es que cumpla los requisitos escriturales. Si no está amparado por la Escritura, entonces no tenemos nada más que hacer. Yo no puedo juzgar las manifestaciones de carácter personal ni las revelaciones supuestas que pueda tener alguna persona en cuestión, menos si esas revelaciones no están amparadas en la Escritura.
Simplemente es el hecho de tener un profundo temor y respeto a lo que realmente es la persona del Espíritu Santo. Es Dios. Creo que cualquiera de nosotros se levanta, esbozaría algún acto apologético de defensa de la fe cuando se ofende al Hijo o cuando se ofende al Padre. Pero no actuamos de la misma manera cuando vemos, escuchamos que se ofende al Espíritu Santo de una manera atroz, atribuyéndole principalmente una serie de cosas que llegan incluso a rayar en lo sórdido en aspectos que son de carácter vergonzoso. Quizás estoy hablando de una situación extrema, pero esas son en definitiva las que muchas veces marcan, ¿no es cierto?, la agenda de todos estos ministerios falsos. El simple hecho de preguntar muchas veces a las personas cuál es la manifestación del Espíritu Santo, estoy hablando de personas cristianas, inmediatamente sus respuestas van desde las profecías, las lenguas y cosas que tienen que ver con un aspecto de trance. Y eso, hermanos, es exactamente lo contrario. El Espíritu Santo ejerce un control sobre nosotros y el Espíritu Santo va a darnos algo que es fruto de Él, que es dominio propio. Dominio propio, claridad, lucidez, capacidad, inteligencia, sabiduría. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos da, ¿no es cierto?, una especie de trance en el cual nosotros perdemos, por así decir, la capacidad de manejar incluso nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto?, con temblores y quién sabe cuánta cosa más, que obviamente no obedece en absoluto a la obra del Espíritu Santo, ni la obra histórica del Espíritu Santo, ni la obra escritural del Espíritu Santo, ni no hay nada que ampare tales tipos de manifestaciones. Entonces, quiero hacer esa aclaración porque no es escepticismo, ¿no es cierto? Es simplemente el hecho de permitir que sea la Escritura quien nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a la Escritura. Nunca el Espíritu Santo va a hacer algo que esté en contra de la Escritura, todo lo contrario. Entonces, el Espíritu Santo se presenta, y lo vimos, ¿no es cierto?, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo último que vimos, como el hombre perfecto. Cuando tú y yo queremos la imagen de un hombre perfecto y lleno del Espíritu Santo, no tenemos que mirar a nuestro alrededor, porque no vamos a encontrar a nadie en esa condición. Tenemos que ir a la Escritura y ver la vida de Jesús. He ahí el ser humano perfecto, lleno del Espíritu Santo, guiado en cada momento por el Espíritu Santo, secundado en sus acciones. Él decía, yo no digo nada que el Espíritu no me da, yo vengo a hacer una obra determinada, completamente controlado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando quiero ver la imagen de alguien completamente lleno y controlado del Espíritu Santo, tengo que mirar a Jesús. Y si en Jesús no veo nada de lo que hoy día se puede presentar como alguien lleno del Espíritu Santo, por supuesto que tengo que ponerle un alto. Por supuesto que tengo que ponerle un alto. Jamás se muestra a Jesús tiritando, vomitando, saltando, perdiendo el control, hablando en jeringonza. No, siempre en control. Hasta el último minuto, cuando llegó a sudar sangre, no dijo, Padre, si es posible. ¿Lo podemos entender el día de hoy o no? Claro, eso es control del Espíritu Santo. Entonces no me vengan con pamplina. Y perdonen que me enoje porque ya estoy más viejo y tampoco voy a aceptar cuestiones de ese tipo. Menos que son del Espíritu. Si ya estamos grandes, por eso estamos estudiando la madurez espiritual, pues o sea, nosotros no podemos hacer la vista gorda. Nadie sale en defensa de esto, nadie dice algo. Nadie le pone un paralelo escritural a la cosa. Entonces dejamos que pasen, y los locos van a la televisión, hacen el loco, dejan por el suelo al Espíritu Santo. ¿Quién dice algo al respecto? Entonces ya estamos en nivel de madurez por lo menos un poco mayor para saber en un momento determinado qué es y qué no es. El Espíritu Santo, si quiero ver a alguien, al hombre perfecto, ser humano perfecto, concebido, guiado por el Espíritu Santo, pero 100% ser humano, miro a Jesucristo. Y Jesucristo en todo momento está en un control perfecto. Nunca pierde los estribos, nunca pierde el dominio propio, nunca va en una escena, ¿no es cierto?, de carácter vergonzosa.
vergonzosa. ¿Ya? Bien. Job 33:4. Job 33:4. Hoy día vamos a ver algo relacionado con Job 33:4, con la obra del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano, tanto con el creyente del Antiguo Testamento como con el creyente del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos dice que es Dios, fue lo primero que vimos, todos los atributos de Dios los tiene el Espíritu Santo. Es la tercera persona, o se le denomina la tercera persona en la Trinidad y se le nombra Padre, Hijo, Espíritu Santo, no por un asunto de jerarquía, sino por un asunto de aparición en la historia humana, el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo durante el periodo de los Evangelios y el Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura, pero principalmente operando en el periodo eclesiástico. Entonces, tenemos al Espíritu Santo operando desde la creación física en el Génesis y desde la creación, ¿no es cierto?, o la mentalidad de Dios en la eternidad pasada, con Dios en perfecta comunión. Dice el libro de Job, el Espíritu de Dios me hizo, participando en la creación. Y el soplo, la palabra soplo es la palabra ruaj, que significa, ¿no es cierto?, el aliento divino que el Omnipotente o con el cual se da vida, tal cual como vemos en Génesis que Dios tomó a Adán y sopló ruaj, el Espíritu, dentro de Adán, y ahí Adán comenzó a ser un ser viviente. Antes era una especie de muñeco, por así decir, de barro, pero que no llegó a vivir hasta que Dios no sopló en él el espíritu de vida. Entonces, Salmo 33:6. Salmo 33:6. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento, otra vez la palabra ruaj, por el aliento de su boca, ¿no es cierto? Entonces tenemos a el Espíritu Santo participando activamente, como una manera de resumen estos dos versículos, en la creación física, en la creación del ser humano, es Dios, se presenta en la vida de Jesús desde su concepción, ¿no es cierto? Cuando el ángel Gabriel le dice que el Espíritu Santo cubrirá a María, entonces ahí se produce la fecundación de Jesucristo como un hombre 100% ser humano, pero con el sello de Dios, sin pecado, vive como un hijo de Dios, es guiado por el Espíritu durante la tentación, se manifiesta en su bautismo, se manifiesta en su primera predicación, se manifiesta a través de todo su ministerio, se manifiesta en cada una de las acciones que Jesucristo emprendió y por supuesto se manifiesta en su resurrección. Entonces la vida de Jesucristo está absolutamente conectada con su sujeción al Espíritu Santo. Él se despojó, y como se despojó tenía que depender. La pregunta es, ¿de quién dependía? Del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesucristo, y me ha ungido para. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la vida de los cristianos? ¿Cómo es que trabajó en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento? Génesis 41:38. Por eso digo que nosotros tenemos que, me salió como el Chavo, por eso digo que nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo, porque no podemos permitir que se le ofenda, se le blasfeme, ¿no es cierto? O se blasfeme contra Él, porque es Dios, Dios en nosotros. Génesis 41:38. Génesis 41:38. Recuerden que esta es la historia de José, vendido por sus hermanos, ¿no es cierto?, a una tribu madianita y posteriormente, por distintas circunstancias, todas mediadas por Dios, va a dar a Egipto. Estamos entonces en el versículo 38. Y dijo Faraón,
a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otra persona, a otro ser humano en quien se manifieste tan grande el Espíritu de Dios? Y recuerden ustedes por qué es que José fue elegido: por su sabiduría, por su sapiencia. Porque no solo, ¿qué hizo con ese sueño que vino de Dios? Él proveyó para el ahorro durante esos 7 años de escasez y posteriormente transformó a Egipto en la única nación, el único reino que durante 7 años tuvo grano y alimento para poder vender, repartir y enriquecerse. Entonces es un espíritu que le dio sabiduría a José. ¿Ustedes creen que a José lo habría elegido el faraón si lo ve haciendo las estupideces que algunos dicen ya hacer en nombre del Espíritu Santo? Lo habría metido al manicomio de esa época. Entonces seamos claros, el Espíritu Santo le dio sabiduría. No vamos a leerlo, pero recuerden también que dice la Biblia que el Espíritu Santo le dio una sabiduría a Daniel que lo hizo que el mismo Nabucodonosor, que podría ser recontra malo, pero no tenía un pelo de tonto, lo eligió como jefe. ¿Ustedes creen que Daniel, si hubiese estado lleno del Espíritu Santo, como muchos hoy día pretenden hacernos creer que la llenura del Espíritu Santo es una especie de descontrol y de posesión cuasi demoníaca, lo habría elegido para algo? No. Lo eligió porque lo encontró 10 veces más sabio, 10 veces más capo que todos los otros. Ese es el Espíritu Santo obrando en la vida de una persona. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder y dominio propio, Espíritu de valentía, no de cobardía. Éxodo 31, 1 al 5. Éxodo 31. En el Antiguo Testamento, mientras busca Éxodo 31, 1 al 5, en el Antiguo Testamento, de los 39 libros que están escritos del Antiguo Testamento, en 23 de ellos aparece la obra del Espíritu Santo de manera explícita, así como acabamos de ver en José, Daniel, en fin, y en los otros aparece de manera implícita en las acciones de los personajes del Antiguo Testamento. Una de esas explícitas es ahora, Éxodo 31, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quién lo llamó? Dios. Y lo he llenado, ¿de qué cosa? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu, Moisés, ven para acá, yo le he dado mi Espíritu a esta persona, y él va a crear, porque yo le estoy dando un espíritu superior, cosas preciosas para la construcción del tabernáculo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene esa capacidad sobrenatural dada por Dios. Se dan cuenta que la relación Espíritu Santo, inteligencia, capacidad de hacer cosas, de decir cosas que otros no pueden hacer, es dada por el Espíritu. Por eso se habla de un espíritu superior. El espíritu que estaba en Daniel, el espíritu que estaba en José, dice que era un espíritu superior. El Espíritu Santo, no puede ser otro. Entonces, ¿por qué hoy día se conecta el Espíritu Santo con todo lo contrario? Con irracionalidad, con incapacidad, con emocionalidad. Y ustedes leen el Éxodo y se van a dar cuenta de que estos artífices hicieron todo. Pero ¿quién lo llenó? El Espíritu Santo de Dios. Inteligencia, capacidad, no irracionalidad, no emocionalidad, no jugando a los cazafantasmas, no haciendo ningún tipo
de cosa que ofendiera, sino que qué cosa, que glorificara a Dios. Porque entonces cuando vieran la magnificencia de la construcción, ellos darían gloria a Dios porque es Dios quien les dio esa capacidad. José llegó a ser el segundo del reino de Egipto y la gloria es para Dios porque Dios lo llenó de una inteligencia que no podía tener de otra manera que no fuera dada por Dios. Entonces, por favor, estamos leyendo la Biblia. No se trata de ser incrédulo ni de ser suspicaz con las cosas que nosotros vemos hoy día y se le atribuyen al Espíritu Santo. Definitivamente no lo son. Punto. No lo son. Alguien puede estar inmensamente emocionado y puede entrar en un trance emocional, pero no espiritual. No espiritual. Jueces 14, 5 al 6. Vamos a mostrar una cosa un poco más violenta. Jueces 14. Estoy tratando de traer versículos de personajes que no siempre nosotros utilizamos, porque podríamos decir cómo llenó a David, cómo llenó a Salomón, ¿no es cierto?, que son habituales, como llenó a Gedeón, en fin, todo esto, pero estamos hablando de personajes que a lo mejor no son tan estudiados. Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. Una escena de la vida de Sansón. Sansón descendió con su padre y con su madre Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino el espíritu y le dio una fuerza que era imposible. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo, ese era un símbolo para ver su fidelidad o infidelidad. Pero cada vez que el Espíritu Santo venía sobre él, lo capacitó con una fuerza sobrenatural para hacer algo que de otra manera no podría haberlo hecho. Entonces lo tenemos relacionado con algo sobrenatural, pero en una acción natural. Viene un león hacia ti, lo más probable es que todos nosotros terminemos en el intestino delgado del león, ¿no es cierto?, convertido en 1.000 millones de pedacitos, pero en el caso de Sansón no fue así. ¿Por qué? Porque Dios lo protegió. Tenía un plan y un propósito para él, viene una fuerza sobrenatural sobre él. Y después seguía siendo el mismo de antes. ¿Ya? Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 12. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 12. Aquí hay una advertencia sobre la nación de Israel. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, o sea, durísimo, como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Palabras que Jehová, la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, ¿no es cierto? O sea, advertencias entendibles, claras y precisas.
¿no es cierto? Vale decir que no les hablaban en jerigonza, cosa que nadie entendiera, porque de lo contrario entonces no habría un juicio sobre ellos, pero sí les hablaban los profetas, claramente inspirados, guiados por el Espíritu de Dios, que le hablaban palabra de Dios y la ley, siempre palabra de Dios y la ley. Obviamente ellos no los quisieron escuchar, pero hablamos de la sabiduría, de la llenura que estos profetas experimentaron y hablaron la palabra de Dios. Por eso decía, vino palabra de Jehová a mí, así ha dicho Jehová, y se tenía que cumplir al pie de la letra con cada detalle que era entregado por el Señor. ¿Ya? Por cada detalle que era entregado por el Señor. Entonces, tener cuidado con eso, tener cuidado con eso. Si hoy día, por ejemplo, cualquiera de nosotros dijera, mira, yo tengo una profecía, he aquí se levantará un hombre en el Medio Oriente que tendrá sangre judía y él aglutinará a todas las personas de la tierra y llegará a ser el gobernante del mundo. Impondrá una sola religión, una sola moneda, una sola policía, un solo ejército. He aquí esto ocurrirá, ha dicho el Señor. ¿A qué me estoy refiriendo? Claro, estoy citando la Biblia. ¿Y qué estoy haciendo? Profetizando. Entonces, no vengamos con esas revelaciones de medianoche, ¿no es cierto? De cosas que están escritas. Po. Hoy si va a haber terremoto aquí en la Quebrada del Ají, tsunami, todo se va a perder. Si la Biblia dice, aumentarán los terremotos, los tsunamis, esto. Entonces, sí, es cierto, con la palabra en la mano, advertir. Eso va a suceder y estamos haciendo un llamado al arrepentimiento para que las ovejas de Dios salgan de donde quiera que estén, una religión falsa, un partido político, cualquier cosa. La oveja de Dios escuchará la voz de Dios y saldrá de ahí. Pero las cosas que se vienen se van a venir sí o sí. No hay escapatoria. Este mundo no tiene escapatoria. No importa el gobierno de turno que esté, no tiene escapatoria. ¿Las cosas irán empeorando? Claro que sí. ¿Para que empeoren necesitamos gobiernos humanistas? Claro que sí. Pero eso está escrito, descrito, con lujo de detalles en la Biblia. No puedo atribuírmelo como una palabra exclusiva que Dios me dio a mí. Entonces, yo quiero que pongamos las cosas en la perspectiva bíblica. Nada más. Nada más. No soy una persona incrédula, al contrario, creo que cada una de las cosas que están aquí están pasando y van a pasar, pero exactamente como dice aquí. Exactamente como dice aquí. El Espíritu del Señor vino con sabiduría sobre José, sobre Daniel, sobre los que construyeron el tabernáculo, con fuerza sobrenatural sobre Sansón, con sabiduría sobre todos los profetas que estuvieron hablando durante tanto tiempo la ley y la palabra de Dios a una nación rebelde como Israel. Israel cayó en algo que ya estaba profetizado que iba a caer. Iba a caer cautivo 70 años, Judá sobre... Nabucodonosor sobre el reino del sur y se lo iba a llevar 70 años y la Biblia da hasta la cantidad de años. Por eso es que Daniel empieza a inquirir y se empieza a dar cuenta que el tiempo ya, él está leyendo a Jeremías y él está ya leyendo y sabiendo que quedan pocos años para que se termine el cautiverio, ¿no es cierto? Y comienza él entonces a acelerar el proceso. Entonces la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es clara, relacionada con sabiduría, en los creyentes, entregando sabiduría. Cuando tú tienes sabiduría para tomar una decisión, cuando tú tienes sabiduría para enfrentar una situación, cuando tú le dices al Señor, Señor, Pablo dijo, yo no voy con ninguna sabiduría humana, yo voy delante de ustedes con la sabiduría de Dios y voy a predicarles a un Cristo y a un Cristo crucificado, algo que para los judíos era una situación vergonzosa y para los griegos era una locura. Ahora en el Nuevo Testamento, es larguísimo y podríamos estar muchos domingos trabajando sobre esto. Hoy día solamente teníamos 26 pasajes de la Escritura, ni siquiera versículo, pasaje, porque es demasiado abundante el alimento que hay en relación a la obra del Espíritu Santo. Por eso que es triste cuando habiendo tanta abundancia de alimento relacionado con el conocimiento del Espíritu Santo,
la gente vaya detrás de cosas que son antibíblicas. Antibíblicas. Juan 16, 7 al 15. Juan 16, 7 al 15. Vamos a dar una lectura rápida de la primera parte. Pero yo os digo la verdad, está hablando el Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta primera parte tiene relación con la obra del Espíritu Santo de llamar a sus ovejas, a las ovejas de Dios. A ti, a mí, nos convenció el Espíritu Santo de nuestra condición caída absolutamente. No que somos solamente pecadores. Cualquier persona se puede reconocer como pecador. Hasta el que se cree más santo va a reconocerte que es pecador. El punto es si realmente reconocemos, o mejor dicho, cuando reconocemos que nuestra condición es absolutamente caída y no tenemos ninguna posibilidad por nuestros propios medios de salvarnos, esa es una convicción del Espíritu Santo. Todo el mundo dice, oye, pues somos todos pecadores. No es el ser pecador la obra del Espíritu o que nosotros reconozcamos, sino que reconocer nuestra total incapacidad y nuestra condición absolutamente alejada de Dios. Eso es la convicción del Espíritu Santo. Y comienza a describir hacia abajo, ¿no es cierto? Vamos al versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, escucha eso, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Primero que nada nos convence de esa condición totalmente caída. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado y Él nos dio vida por medio de esa revelación sobrenatural a tu vida y a mi vida. Vuelvo a insistir, reconocer que somos pecadores no es el milagro es reconocer que somos pecadores, estamos totalmente caídos y aunque hayamos sido, ¿no es cierto?, las personas más bondadosas de la tierra, nos damos cuenta que delante de Dios estamos perdidos, acabados y sin ningún recurso. Eso es la obra del Espíritu Santo. Cualquier persona te va a decir, sí, yo soy pecador, pero no soy tan malo. Yo no he hecho esto. En realidad, mire, yo hice esto otro y acá y acá. Bueno, si Dios es justo, se supone, Él tendrá que ver las cosas que te he hecho y malas y buenas y sacará su conclusión. No es así. La obra del Espíritu Santo es cuando tú bajas los brazos, cuando pensabas que eras bueno y te das cuenta que eres malo. Porque la concepción humanista parte del hecho de que el hombre no es malo, sino que se hace malo, y la Biblia dice al revés, dice que nosotros somos malos por naturaleza y el medio nos hace peores. Entonces es una cosa sobrenatural porque todos nos amamos tanto que nadie quiere decirse a sí mismo que soy pecador, perdido, depravado y sin capacidad, posibilidad, ni siquiera intención de cambiar. Eso es un milagro de Dios. Y cuando eso ocurre, dice el Espíritu en el versículo 13, va a venir sobre ti, sobre mí, como lo ha hecho, y nos va a guiar a la verdad, porque es imposible que conozcamos y reconozcamos la verdad sin la obra del Espíritu Santo. Es Él el que nos guía. Tú te preguntas por qué tanta gente odia la Biblia y nunca ha abierto una página de la Biblia. Y la rechaza y la refute. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te guía a la Escritura. No es tu carne, no es mi carne, no es mi naturaleza. Es el Espíritu Santo que mora en mí y en ti. Es la nueva criatura. Porque y has nacido de arriba, nacido de nuevo. Es lo que se llama la obra de la regeneración. Es una nueva generación. Algo nuevo se ha generado en mí, en ti, que no tiene nada que ver con mi naturaleza caída. Y esa naturaleza es la que me guía a la palabra y a la verdad. Por eso es que alguien que se llame cristiano, que no ame la Escritura, que no busque la Escritura, que no viva por la Escritura,
difícilmente podríamos decir que efectivamente el Espíritu Santo mora en él, porque incluso dice que él coloca el querer y el hacer. Es cierto, tenemos que vencer una inercia, una serie de cosas que es parte del propósito de Dios también, porque no dejamos de ser seres humanos. Pero la atracción hacia la Escritura es un proceso natural que se produce en aquel que ha nacido de nuevo, quiere ir a la fuente, el Espíritu Santo. Por eso cuando dice en Romanos 8 que el Espíritu gime con sonidos indecibles, es el Espíritu que gime dentro de nosotros porque está, ¿no es cierto?, en un tabernáculo imperfecto. Es como si el Espíritu Santo mismo dijera, Señor, por favor, ayúdame a mantenerme dentro de este basural. Por eso está esperando ser redimido para darle un cuerpo nuevo, pero no es hablar en lengua. Entonces, ya podemos verlo cuando leamos los dones. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo? A glorificar a Jesús. A glorificar a Jesús. El Espíritu Santo nos apunta a Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomaré de lo mío y os lo haré saber. El Espíritu Santo nos guía al Padre y al Hijo. Nos guía a la Trinidad. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le enviaste. Ahí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a guiar a personas humanas, te va a guiar al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Te va a guiar a toda verdad. A toda verdad te va a guiar. Significa que tú le vas a entender, significa que tú vas a conocer, significa que tú vas a saber que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti? Porque Él te va a guiar a toda verdad. Lo que está en la Biblia es la verdad, tu palabra es la verdad, declaró el Señor Jesucristo en su oración. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación en nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, nosotros no somos una naturaleza parchada o una naturaleza desabollada. Hay una nueva naturaleza que comienza a tener guerra espiritual con la vieja naturaleza que permanece ahí. Pero tú y yo no solamente tenemos esa nueva naturaleza, sino que nos guía esa nueva naturaleza a toda verdad y nos da el poder para luchar contra la vieja naturaleza. ¿Ya? Contra la vieja naturaleza, porque antes no podíamos, estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, dice Romano. Y siendo esclavos del pecado era imposible que pudiéramos resistir o atacar a la vieja naturaleza. Por eso es que dice las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, la nueva naturaleza es la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo. Y dice, y todo esto proviene de Dios, no es tuyo, no es mío, no lo generamos, no lo creamos, ni siquiera lo pedimos. Es una nueva naturaleza que no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Yo no era un poco malo o muy malo o peor aún, tenía algo de bueno. Estaba completamente malo. Dios tuvo que traer Él una nueva naturaleza. Si hubiese estado a medio morir saltando, podría haber parchado esta naturaleza. Él no dice restauro tu naturaleza, Él dice te doy una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo? ¿Qué es lo que estaba esperando Nicodemo? Nicodemo le estaba esperando que Jesús le dijera, te falta esto para hacer, te falta la chaucha para el peso. No, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo entonces? Tú tienes que nacer de nuevo, nacer de arriba, se traduce también.
Te das cuenta de decir, no hay nada en ti que yo pueda usar para hacerte entrar al cielo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, tienes que nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? No es que mejoramos, como alguien me decía, oye, yo creo que el Espíritu Santo no tiene que hacer re poco conmigo, y en realidad yo tenía una vida pero perfecta, ha sido súper buena, nunca le he hecho infidelidad, nunca he mirado para el lado, nunca he hecho esto, nunca lo he robado. Entonces el Espíritu Santo como que se la va a hallar re fácil conmigo. Te equivocas. Esos son los más difíciles. Los más difíciles. Esos son como el fariseo que está, Señor, te doy gracias, pero no soy como este infeliz, que es un ladrón, que esto. En cambio, yo soy. Son los más difíciles, si es que están llamados por Dios. La gran mayoría no lo están. Porque una de las cosas que hace el Señor es quebrantar. Esos son los milagros maravillosos. Cuando todo lo que tú crees que eres, que has construido y los proyectos, ¡buah!, el Señor los bota. Y hace una nueva criatura, creada en Él para su gloria, no la tuya. Es más, tú tienes que luchar por menguar, por no aparecer en nada, ni en la sombra de la foto. Todas las fotos tienen que aparecer Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. No aparezco nada. Y eso va contra nuestra naturaleza. Si todos queremos aparecer en la foto de las cosas que se hacen, estamos cortando la cinta. Somos por naturaleza egocéntricos. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Entonces la obra de la regeneración es que nacemos y tenemos que nacer de nuevo. Y lo increíble de esto es que nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese nacimiento. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Hasta el 6. Pero Dios, otra vez, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dime en qué parte tenemos alguna injerencia nosotros. No tenemos ninguna injerencia. Por eso es que amamos tanto a Dios, amamos tanto a Jesús, amamos tanto al Espíritu Santo, porque sin merecerlo, por el puro afecto de su voluntad, Él nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Tito 3:4. Tito 3:4. Recuerde que tú no puedes leer estos pasajes sin completarlo con los pasajes que él dice que, ¿no es cierto?, a lo suyo vino, ¿no es cierto?, sus ovejas oyen su voz. Está hablando en el contexto de las ovejas. Capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, otra vez, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, amor para con los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que de antemano eligió, los que de antemano predestinó, los que de antemano selló. Seres humanos. Y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nueva criatura, regeneración, nuevo nacimiento, nacer de arriba. Ninguna injerencia, ni siquiera ningún deseo, nada. Todo viene y proviene de Él. Por eso, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y espero que su obra no sea en vano, sino que trabajo más que los demás. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Nunca soy yo, siempre la gracia de Dios en mí.
Por eso es que el cristiano no espera aplausos, no espera gloria, no tiene expectativa de ningún tipo, porque la gracia de Dios es suficiente y más que suficiente para su vida. Porque Dios cuando estaba muerto me dio vida. Porque Dios cuando era enemigo me hizo amigo. Porque Dios cuando no tenía padre se hizo mi padre. Porque yo cuando estaba quebrado y me esperaba el infierno eterno, me dio herencia en la gloria eterna de Dios con Él, sin merecerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense en cada palabra. Hemos alcanzado por la justicia nuestra, no, de Dios, nuestro Padre. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Eso es. A ver, que son todas tan buenas. No, es primera de Pedro. Son 2 años antes. Primera de Pedro, 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según su presencia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada a nosotros. Reitero, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Algunos aquí dicen, bueno, viste, Dios a los que sabían que los iba a elegir, los llamó. Obvio que tenía que saber si es Dios, si esto no se trata de información, Él sabe todo, de los que se van al infierno, los que son salvos, de todo. Sabe hasta, dice, cuando se cae una hoja al suelo. Sabe cuando mataste una hormiga. Sabe todo. Él tiene control de todo, entonces esto no es preconocimiento. Esto es simplemente trabajar sobre la base de una información que Dios tiene, ha tenido y tendrá por la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Lo que está diciendo es que somos elegidos y somos rociados. ¿Te das cuenta que yo recalco estas cosas para que tú entiendas que no hay ninguna injerencia nuestra, no hay participación de nosotros en el proceso de la salvación? Todo proviene de Él. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. No renaciste, nos hizo renacer. El ser humano no estaba herido, el ser humano estaba muerto. El ser humano redimido no estaba herido, no estaba a punto de morir, estaba muerto. ¿Ya? Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros es, en primer lugar, convencernos de pecado. Recordar todo lo que vimos acerca de la obra del Espíritu Santo en los personajes del Antiguo Testamento, que son muchísimos, pero siempre relacionados con sabiduría, siempre relacionados con conocimiento, siempre relacionados con capacidad. Dimos el ejemplo de la capacidad para poder administrar, especial y sobrenatural que tuvo José, que tuvo Daniel, ¿no es cierto? Capacidad para crear, como los artesanos del tabernáculo, capacidad, ¿no es cierto?, sobrenatural para vencer a un animal, ¿no es cierto?, que en otras formas, en otras condiciones lo hubiese devorado, capacidades sobrenaturales, pero siempre bajo un control, Y nosotros vemos inmediatamente, Sansón, ¿qué hizo? Se quedó calladito, no se lo dijo ni los papás. Cualquiera de nosotros mata un ratón, ¿no es cierto?, mata un ratón con las manos y hace campaña y empieza a mostrar milagros, prodigios, que el Señor vino sobre mí, tráiganme cualquier cosa. Hay un imbécil que hasta con una serpiente empieza así a ponérsela a la gente en un programa de televisión, ¿no? Y en la mitad del servicio empiezan a salir serpientes así, al que lo pican el espíritu no es de él, no está en él. Calcula. Y después le saca plata con la serpiente en la mano, así cualquiera. Entonces, pero yo digo, ya, ese loco endemoniado, pero el lugar lleno, puta, si eso es lo que me da rabia.
¿Cómo va a ser tan tonto? Todos saben leer, todos. Entonces que los muerda la serpiente. ¿Sabes que se lo merecen? Que las muerda, que los envenene y que se hinchen enteros. Por tonto. Por tonto, porque no es posible. Si ya fuéramos todos analfabetos, nadie supiera nada, nadie tuviera Biblia, pero hay gente que... Bien. Romanos, el último pasaje, capítulo 6, versículo 1 al 10. Versículo 1, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 1. Capaz que se muere la serpiente, si muerde alguno. Con lo endemoniados que están, capaz que muera la serpiente. Entonces después me dice, ay, que yo no creo. ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo? Romanos 6.1. Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El cristiano es el único ser humano que puede andar en vida nueva. No importa que el inconverso se cambie de ciudad, se cambie de trabajo, cambie de esposa, cambie de esposo, cambie, se ponga, se saque, haga lo que haga, nunca va a tener vida nueva. La vida nueva es un privilegio de los hijos de Dios. Y esa vida nueva es una vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el conocimiento del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida nueva, a hacer matrimonios nuevos, a ser hijos nuevos, a ser esposos, a ser hermanos, a ser nuevos en eso. Las cosas viejas pasaron, aunque están ahí todavía, ya no tienen por qué gobernarnos, porque hoy mora el Espíritu Santo en ti que nos da el poder sobrenatural para no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la santificación, que lo vamos a ver más en profundidad la próxima semana, es ese proceso que nos lleva de salir de esa forma antigua de vivir, a la cual la carne, Satanás, sus demonios nos quiere arrastrar siempre, ¿no es cierto? Pero el poder de Dios es mayor, por eso dice, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Hay gente que le encanta revolcarse en el pasado, y con el pasado no podemos hacer nada más que perdonarlo y archivarlo. Tengo ahora vida nueva. ¿Y sabes dónde va a concluir esa vida nueva? ¿Sabes dónde iba a concluir esa vida que tanto te gusta volver atrás, ¿no es cierto? Y sacar todos esos trapos de inmundicia. ¿Sabes dónde te iba a llevar? Al infierno. ¿Sabes cuál es el final de la vida nueva? La gloria eterna, herederos del cielo. Entonces vive por esa vida. Vivamos por esa vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Nos ponemos de pie para orar?